Muy buenas a todos, soy Zipo y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver los 5 dioses más poderosos de la mitología mexica. Y antes de empezar, decir que he estado leyendo un poquito sobre los mexica y he descubierto una cosa que a mí me ha sorprendido, algo que no sabía, sinceramente. O sea, yo reconozco mi ignorancia abiertamente, porque ser ignorante no es malo, lo que es malo es no querer dejar de serlo. Ignorantes somos todos sobre cualquier cosa. O sea, siempre va a haber un tema en el que seas ignorante. Pero lo malo no es la ignorancia, puesto que nadie nace sabiendo. Lo malo es querer seguir siendo ignorante, ¿no? Y reconozco que no sabía que los mexicas y los aztecas era lo mismo. Básicamente, según he leído, si me equivoco podéis corregirme, os lo agradecería un montón. Eh, los mexicas, cuando llegaron los conquistadores españoles, los llamaron como aztecas porque decían que provenían del Azteclat o algo así. No, yo el TLS no sé pronunciarlo muy bien. Y eso que llamaron a los mexicas aztecas y es como se ha hecho más conocido a día de hoy, porque claro, a día de hoy, al menos mi educación, no puedo hablar por todo mi país tampoco, a lo mejor otras personas de mi país pues sabían más que yo. Pero yo conocía el Imperio Inca, el Imperio Azteca y el Imperio Maya como los tres grandes imperios de América, digamos. Los incas son de la zona de Perú, si no me equivoco, perdón. Los mayas y los aztecas en la zona de Centroamérica, México y tal, que llegaba un poco hacia, un poco más abajo, no es solo México, ¿no? Abarcaba más países. Y los mayas y los aztecas, pero los mexicas nunca los había escuchado yo. Y es que, eso mismo, los mexicas son los aztecas. Si me equivoco, me podéis corregir. Y la verdad es que me dio un poquito de vergüenza enterarme de esto y no haberlo sabido, la verdad. Me dio un poquito de... Pero ¿cómo voy a saber algo tan básico, no? Pero bueno, gente, sin más dilación, dentro vídeo. Estos son los dioses más poderosos de la mitología mexica. Thor, Loki, Odín, Zeus, Ares y Artemis han sido representados en la pantalla grande, siendo poseedores de una gran fuerza y poder. Incluso Huitzilopochtli ha obtenido un simple cameo en la película de Thor Love and Thunder. Pero ¿te has preguntado qué tan poderosos son los dioses de la cultura mexica? ¿Le podrían hacer frente a otros dioses de diferentes culturas? A ver, un momentito, perdonad. Quetzalcóatl. Quetzalcóatl lo conocía. De hecho, de los que estoy viendo aquí es el único que conocía. El dios Quetzalcóatl sí lo conocía. Centleol, que es este que hay aquí. Centeol, no lo conocía. Chalchihuitlicue, Chipetotec, Tonatiu, Tezcatipoca, Huitzilopochtli y Tlaloc. Uf, muy difícil de pronunciar para mí, ¿eh? Las cosas como son. Pero muy interesante ver representado a los dioses. La verdad, muy interesantes. Luego miraré estos dibujos en más detalle porque la verdad es que tienen un montón de detalles que me gustaría examinar, pero no quiero parar el vídeo aquí media hora. Pero muy interesantes. Diferentes culturas? Para resolver esta interrogante preparamos un top de los 5 dioses más poderosos según la mitología Let's mexica. Y go. así, viendo lo que son capaces de hacer estos dioses, puedes responder dichas preguntas. Gente, sean bienvenidos al Mictlán, el lugar hasta donde los muertos quieren seguir aprendiendo de nuestras raíces. Mi nombre es Leo Salazar y hoy hablaremos acerca de los dioses más fuertes de la Y cultura Tlaloc. mexica. Así que quédense que ya comenzamos. Número 5. Tepeyolotl. Significa en lengua náhuatl Tepeyolotl. corazón del monte o corazón de la montaña. En la cultura mexica es el dios de las montañas, de los ecos, de los temblores y también el patrono de los jaguares. Oh. Tepeyolotl es considerado el dios en forma de jaguar, que corresponde a una de las manifestaciones del dios Tezcatlipoca.
conclusión a la que se ha llegado a causa de su representación física, ya que lleva consigo el espejo humeante y el anáhuatl o pectoral característicos de la imagen de Tezcatlipoca. También se le conoce como el dios de los terremotos y perturbaciones sísmicas, de acuerdo con el intérprete del Códice Telleriano Remensis, cuyo nombre aún se desconoce. De acuerdo con descubrimientos arqueológicos, pictográficos y escritos, se dice que Tepeyolotl es una representación de una personalidad alterna del dios Tezcatlipoca, ya que se han encontrado ciertos elementos físicos en Tepeyolotl que son característicos de Tezcatlipoca, haciendo énfasis en que su elemento más característico es el uso de la piel de jaguar, animal predilecto de Tezcatlipoca. Este dios era tan poderoso que era estrechamente relacionado a las fuerzas más brutas y poderosas de la naturaleza, los terremotos y enormes vientos. Un dios que mueve montañas, mares y vientos no puede dejarse de lado al considerar este top. Número bastante poderoso, ¿no? Un dios de catástrofes naturales, ¿no? Al final los terremotos, los vientos en forma de tornado, las aguas, o sea, tsunami, ¿no? Buah, la verdad que tenía que ser un dios poderoso. O sea, poniéndonos en la mente de los mexica, tenía que ser... Yo no sé si, claro, desconozco todo el trasfondo que tuviese el dios, pero de primeras es un dios que a mí me daría miedo, ¿no? Porque es un dios que si lo enfadas puede provocar un terremoto, ¿no? Es un dios fuerte, ¿no? Un dios poderoso. Un dios con el que mejor llevarse bien, ¿no? Uf, la verdad que empieza fuerte y es el quinto, o sea, es el menos poderoso de los que vamos a ver. Vamos a ver los siguientes. Mictlantecuhtli. 4. Mictlantecutli. Significa en lengua náhuatl señor del lugar o la tierra de los muertos. Este era el dios mexica de la muerte y adorado a través de los diferentes horizontes culturales en Mesoamérica. El dios de la Según muerte, la mitología mexica, Mictlantecutli gobierna junto con su esposa Mitecacíhuatl el lugar a donde van los muertos, el Mictlán. Mictlantecutli estaba estrechamente relacionado con los búhos, arañas y los murciélagos, o con la dirección sur, que, según los mexicas, es donde se encuentra el Mictlán, y que en su ubicación de la cultura mexica en el centro de lo que hoy conocemos como nuestro país, el Mictlán se ubicaría más o menos en la dirección de lo que hoy conocemos como Guerrero y Oaxaca. Este dios era tan poderoso que puso en aprietos a Quetzalcóatl. El señor de la muerte intentó retrasar a Quetzalcóatl en su viaje al Mictlán. Quetzalcóatl estaba buscando los huesos de las criaturas del mundo anterior, del cuarto sol, para poder crear a la humanidad. Entre los trucos y difíciles tareas que le impuso Mictlantecutli fue insistir en que Quetzalcóatl solo podría llevarse los huesos si daba 4 vueltas por el inframundo tocando una caracola como trompeta. Esta tarea no era tan sencilla como parecía, ya que el dios del inframundo solo le dio a Quetzalcóatl un caracol común y corriente, por lo que no sonaría. Quetzalcóatl se las ingenió para resolver el problema, haciendo que unos gusanos perforaran la concha e introduciendo abejas en su interior para que su zumbido sonara como una trompeta. Anda. Para no ser superado por esto, Mictlantecutli dejó que Quetzalcóatl pensara que había obtenido lo mejor de las cosas y le permitió tomar los huesos. Poco después, el dios desencarnado dispuso que sus ayudantes, los Micteca, excavaran una gran fosa para que Quetzalcóatl tropezara en ella cuando intentara salir del Mictlán. Y así fue, Quetzalcóatl tropezó y se rompieron los huesos, pero Quetzi logró levantarse de inmediato y recogió los huesos y pudo huir de las garras de Mictlantecutli. El dios de la muerte era tan poderoso que como gobernante de El Mictlán, todas las almas se encontrarían un día con él cara a cara. Número 3. Tlaloc. Impresionante también la historia que ha narrado. Muy interesante. Sobre todo un pequeño detalle que ha pasado un poquito más desapercibido. Quetzalcóatl estaba buscando los huesos de los seres que habitaron antes del cuarto sol, ¿no? Me parece muy interesante para crear los humanos, perdona que no, no lo he contado. Me parece muy interesante porque esto me da a entender que los mexica encontraron restos de fósiles de dinosaurios, ¿no? De otros seres vivos que habitaron pues en la Tierra millones de años antes y ya le estaban dando
una explicación a esto, al menos entiendo yo, del sentido de, oye, aquí vivieron otras cosas antes que nosotros. Y es, el dios ya está buscando crear los humanos, cogiendo los huesos de los que allá habitaban. O sea, me parece muy interesante este detalle porque me da a entender eso, que encontraron fósiles y que ya sabían que antes de los humanos habitó algo en la Tierra. Y lo del cuarto sol y tal, como etapas del sol, o sea, me resulta bastante interesante. Me resulta bastante interesante. Aparte de la historia que ha contado de que fue a buscar los huesos y el dios anterior, el dios de la muerte, el cual el nombre no me pidéis que lo repita, por favor, porque soy muy malo pronunciando. Perdonad. Le tendía trampas a Quetzalcóatl. La verdad que es muy interesante esta historia y un dios también terrorífico, ¿no? Porque es lo que dice, cuando todos los mexicas se morían, al final se iban a encontrar con él. O sea, tu destino, la muerte está ahí. O sea, cuando naces sabes que vas a morir, por lo tanto te vas a encontrar con este dios, sí o sí. O sea, también un dios terrorífico, ¿no? Y vamos con Tlaloc. Tlaloc significa néctar de la tierra en lengua náhuatl. Esta era la deidad de los cerros, el agua y la fertilidad. Según la cultura náhuatl, regía fenómenos meteorológicos como los relámpagos, los truenos, el granizo, las tormentas y huracanes, y frecuentemente se le asociaba a las cuevas. Según Fray Bernardino de Sahagún, este dios era considerado habitante del paraíso terrenal y responsable de dar a los hombres los mantenimientos necesarios para la vida. De la lluvia dependía la germinación de las semillas y con ello la abundancia de alimento para la supervivencia de los seres humanos. Era fundamental su clemencia, adoración y sacrificios de los mexicas para poder evitar la sequía o las inundaciones en las tierras de cultivo y en las ciudades. Muy Y no es para menos, importante. en el templo mayor de la Gran Tenochtitlan había dos adoratorios, el de Huitzilopochtli, la principal deidad de los mexicas, y la de Tlaloc, compartiendo así el principal edificio de los mexicas Anda. y al lado también con el principal dios de este pueblo. Como podemos ver, el culto a Wow. ambos dioses era vital en la cosmovisión mexica. Tlaloc también gobernaba un paraíso llamado Tlalocan, un lugar completamente rico en flora y lleno de cascadas y agua en abundancia, al que iban todas las almas muertas por ahogo, por un rayo o cualquier otra cosa que tuviera que ver con electricidad o líquidos, por ejemplo, enfermedades como la viruela. Con la capacidad de reinar un paraíso y regir fenómenos meteorológicos como los relámpagos, los truenos, el granizo o fuerzas tan poderosas de la naturaleza como las tormentas o los huracanes, lo convierten sin duda en uno de los dioses más poderosos de la mitología mexica. Pero, ¿crees que sea más fuerte que Thor, el dios del trueno de la mitología nórdica? Número 2. Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Ah, interesante este dios, ¿no? De los relámpagos, de las tormentas marítimas, digamos, de todo lo relacionado con el mar. Impresionante, que tenía su propio paraíso. También te digo, según ha descrito un poco el paraíso de este dios, preferiría ir ahí que al infierno, ¿eh? O sea, preferiría morir ahogado o que me caiga un rayo, también te lo digo yo. O sea, preferiría ir ahí. No sé si es el paraíso para los mexica o hay otro, porque supongo que los distintos dioses pueden tener su plano, su paraíso, su mundo, ¿no? Y la verdad que muy interesante este dios, ¿no? Y el hecho de que lo pusieran en el templo mayor al lado de su dios principal, porque es verdad que en la cultura azteca, mexica, como vimos en el vídeo anterior, era muy importante el agua. Y, y la verdad que entonces lo convierte en un dios muy importante porque a nadie le interesaba que hubiese sequías, ¿no? La verdad que impresionante, ¿eh? Impresionante. Y ahora vamos con Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Quetzalcóatl, el único que conocía de la lista, así que vamos. Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Quetzalcóatl era uno de los dioses más importantes de la antigua Mesoamérica. Supuestamente fue quien enseñó al hombre a cultivar el maíz. Su nombre significa serpiente emplumada y también es el creador de la humanidad y del quinto sol.
De personalidad guerrera y generosa, Quetzalcóatl era uno de los 4 hijos del primitivo dios Ometeotl. Sus hermanos eran Tezcatlipoca, Huitzilopochtli y Xipetotec. Por su parte, Tezcatlipoca, que en lengua náhuatl significa espejo humeante o brillante, en la mitología tolteca y mexica y de otros pueblos mesoamericanos, este dios era la contraparte de Quetzalcóatl. Tezcatlipoca era relacionado con la omnipresencia, el jaguar y los conflictos. Al respecto, Fray Bernardino de Sahagún nos cuenta lo siguiente. Era tenido por verdadero dios e invisible, el cual andaba en todo lugar, en el cielo, en la tierra y en el infierno, y tenían que cuando andaba en la tierra movía guerras, enemistades y discordias, donde resultaban muchas fatigas y desasosiegos. Tezcatlipoca era de una personalidad compleja, caprichosa y voluble, poco predecible casi siempre. Pero, ¿qué tiene que ver uno con el otro y por qué ocupan el mismo puesto en este top? Ambos dioses son la viva presencia de la dualidad, día-noche, hombre-mujer, bondad-maldad, y a disposición de la dualidad es que ninguna de las dos caras de la moneda puede sobrevivir sin la otra. Es decir, ambas caras son igual de fuertes que forman una moneda en sí, metafóricamente hablando, tanto que ambos dioses se la han pasado peleando siempre. Pero antes de su disputa, ellos dos tienen una historia de gran hazaña. Ometeotl había encargado a sus 2 hijos la creación de la humanidad y la distinción entre la tierra, el cielo y el mar, pero para ello tenían que derrotar a Zipacli, una criatura primitiva, salvaje y fuerte. Ambos dioses fueron en búsqueda de la bestia híbrida entre cocodrilo y serpiente. Tezcatlipoca se cortó un pie arrojándolo al mar para atraer a la bestia. Cuando se aproximó, atraída por la sangre de un dios, él y su hermano Quetzalcóatl comenzaron una incontrolable batalla sangrienta. Cuando al fin la bestia se aproximó a tragarse el pie, Tezcatlipoca y su hermano Quetzalcóatl saltaron hacia su lomo para matarla, logrando su objetivo de aniquilarla tras una larga lucha. Ellos dos no fueron los primeros que se enfrentaban al monstruo. Muchas deidades antes ya lo habían intentado y fracasando en su intento de aniquilarlo, pero Tezcatlipoca y Quetzalcóatl tenían la cualidad de ser guerreros y dioses al mismo tiempo. Los dos eran hijos de Ometeotl. Cuando la bestia Zipacli yacía muerta, los dos hermanos la estiraron hasta desmembrarla y con sus extremidades construyeron el cielo y la tierra, con el resto del cuerpo los 4 puntos cardinales y el tiempo. Sus ojos se convirtieron en lagunas y estanques, sus fosas nasales en cuevas, sus pelos en la flora y su espalda en las montañas. De esta forma existieron las condiciones para el surgimiento de la humanidad. Con el éxito en las manos de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, se presentaron ante su padre, quien felicitó a Quetzalcóatl por dar el golpe final, no sin antes recordarle que la misión no podría ser completada hasta que se crearan los hombres, cuyo fin era venerar a los dioses. Tezcatlipoca, al ver que su padre solo había felicitado a Quetzalcóatl por la batalla, siendo que él perdió más que su hermano, guardó el sentimiento que se convertiría en una gran rivalidad entre los dos hermanos, que nunca terminaría. Por su increíble fuerza, que fue capaz de derrotar a un monstruo enorme y con sus restos moldear el cielo, la tierra y los 4 puntos cardinales, convierte a Tezcatlipoca y Quetzalcóatl en 2 de los dioses más poderosos de la mitología mexica. Y antes de contarte el puesto número 1, déjanos un like si te está gustando este video. Eso nos ayuda muchísimo para llegar a más personas y seguir difundiendo nuestra cultura ancestral. También suscríbete al canal y no olvides seguirnos en Facebook e Instagram. Número 1. Muy interesante el mito de la creación de la tierra por los mexicas, ¿no? Muy interesante. Además también cómo en la creación del planeta, digamos, del cielo, la tierra, el infierno, tal, contemplan la creación de los puntos cardinales. Ojito, ya estaban ellos con el norte, sur, este, oeste. Y también el concepto del tiempo. O sea, cómo crean el tiempo. No sé, me parece muy interesante que se contemple también explícitamente la creación del tiempo. Esa constancia del tiempo, ¿no? El tiempo. Una palabra parece muy simple, pero que es más compleja de lo que parece. Y más con la física cuántica, que a día de hoy se dice que el tiempo es relativo, que el tiempo no pasa, el tiempo está, y el pasar del tiempo es una concepción humana, ¿no? Me parece muy interesante
Sabiendo estas cosas, la creación del tiempo en el mito mexica, la verdad, me resulta bastante interesante. Me está gustando mucho el vídeo, me está gustando mucho aprender esta mitología. Y vamos con Huitzilopochtli. Huitzilopochtli. A ver cómo se pronuncia. Huitzilopochtli. Sí, Huitzi... A ver otra vez, por favor. y no olvides seguirnos en Facebook e Instagram. Es el dios de la... Número 1. Huitzilopochtli. Significa Huitzilopochtli. colibrí zurdo. Es el dios de la Colibrí. guerra, advocación solar y patrono de los mexicas. Era hijo de Coatlicue, hermano de Coyolxauhqui. Bajo su tutela, este pueblo se convirtió en el más poderoso de la náhuac y de toda Mesoamérica durante el periodo posclásico. Su sitio tan relevante en el Templo Mayor da cuenta de la importancia que Huitzilopochtli representaba para los mexicas, la guerra y el tributo como parte del sustento económico, siendo el colibrí el principal dios de los mexicas. Huitzilopochtli era tan poderoso y fuerte que lo demostró desde el día en el que nació. Según la leyenda, Huitzilopochtli nació de Coatlicue, o según otro mito de la diosa Omecihuatl, la madre tierra. Esta diosa quedó embarazada por medio de una bola de plumas o algodón azulino que cayó del cielo mientras barría los templos de la Sierra de Toyán. Sus 400 hermanos, al notar el embarazo de su madre y a instancias de 400. su hermana Coyolxauhqui, decidieron ejecutar al hijo al nacer para ocultar la supuesta deshonra al ser Huitzilopochtli un hijo no natural de su padre, Mixcoatl u Ometeotl, según otro mito. Coatlicue estaba tranquila, ya que Huitzilopochtli le hablaba desde su gesta, diciéndole que estuviera tranquila. Cuando iba a nacer el dios de la guerra, llegó Coyolxauhqui con sus 400 hermanos para aniquilar a la deidad. Pero Huitzilopochtli nació adulto, grande y fuerte para poder pelear, y tomó la mítica arma Xihuacoatl entre sus manos, una serpiente de fuego, y así venció y mató fácilmente a Coyolxauhqui y a sus 400 hermanos, donde ¡Qué puto pro! Coyolxauhqui quedó desmembrado. ¿Qué máquina se cargó a los, a los 400 dioses ahí? Venga, vení. Pero de uno en uno, no, todos a la vez, que os voy a reventar. Os voy a reventar, papis. Momo. Al caer de las laderas de la montaña mitológica llamada Coatepec. Huitzilopochtli tomó la cabeza de su hermana y la arrojó al cielo, con lo que se convirtió en la regidora de la luna, siendo Huitzilopochtli el regidor del sol. Este hecho de la caída de los restos de la diosa por el Coatepec era replicado en los rituales de sacrificios humanos en el Huehueteocalli en la Gran Tenochtitlan, pues al ser sacrificada una víctima, después de arrancarle el corazón, su cuerpo era tirado por las escaleras del templo hasta llegar al suelo, simulando así la escena de Coyolxauhqui rodando por la ladera del Coatepec. Huitzilopochtli era un dios feroz, despiadado con su enemigo y gran guerrero. El asesinar a 400 dioses él solo, mientras arroja una cabeza a la distancia de la luna, lo hace un dios abruptamente fuerte y poderoso, que lo posiciona como el dios más feroz de los mexicas. Como puedes observar, los dioses de la mitología mexica son igual de fuertes que algunos otros dioses de diversas culturas, que sin duda son extremadamente poderosos. Pero cuéntanos, ¿qué opinas de la fuerza de estos dioses? ¿Estás de acuerdo con este top? ¿Cuál sería tu top 5 de dioses de la mitología mexica más fuertes? Yo obviamente no puedo hacer un top porque sería un poco insensato por mi parte, ¿no? Al no conocerlos. Pero sí que puedo decir que me han parecido todos muy interesantes. Me han parecido una mitología increíble que quiero estudiar más en profundidad. Buscaré otro vídeo que sea más profundo o que se centre en alguno de ellos si os interesa. Y si no, pues lo miraré por mi parte. Pero la verdad que es bastante interesante la mitología mexica. Y a mí es que las mitologías me encantan. A mí la mitología nórdica me gusta mucho, la griega, la romana. Me parecen muy interesantes, ¿no? Esos mitos sobre Hércules, sobre Ares, sobre todo. O sea, Baco, ¿no? El dios del vino romano. O sea, un montón de el tema de Odín, de por qué es porque solo tiene un ojo, ¿no? Que se lo quitó, se arrancó un ojo para saber todo, para saberlo todo, ¿no? Me parece muy, muy guay el tema de la mitología y la verdad que nunca me había interesado mucho por la mitología azteca barra mexica, ni por la maya. Pero la verdad es que bastante interesante, bastante interesante.
se ve que eran unos dioses que imponían mucho respeto. Unos dioses que imponían mucho respeto y la verdad que me ha gustado mucho el vídeo, las cosas como son. Y los dibujos y estas representaciones de los dioses me parecen increíbles y sinceramente en las películas estas que sale Odín, Thor, todas estas, pues que si Zeus, tal, todos estos dioses, la verdad es que debería aparecer los dioses aztecas porque enriquecería mucho la película, ¿no? Imaginaros una gran película bien hecha con una historia buena en la que se están enfrentando dioses nórdicos contra los griegos, contra los chinos, contra los aztecas. Los japoneses también tienen una mitología muy interesante. Estaría muy chulo, tío. Estaría muy chulo, bien hecho, tío. Estaría muy guay, muy guay. Muy chido, ¿no? Creo que chido se utiliza como cool, ¿no? Muy chido. Estaría muy chido. Sí, señor, gente. Y bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, dale a me gusta si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Sígueme en mis redes sociales, Reacciones con Cipo, mi Instagram y CipoTX, mi canal de videojuegos. Y nada, gente, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ale! Hasta la próxima. Chao, chao.